En este video vamos a aprender algo sobre las funciones trigonométricas, sus conceptos básicos. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Para entender qué son las funciones trigonométricas, empecemos por el concepto más sencillo, que es el asociado a un triángulo rectángulo. Observa que cuando tenemos un triángulo rectángulo, con sus lados podemos hacer seis cocientes. Sin embargo, tenemos que recordar antes que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y que nunca usamos como referencia, porque es obvio que se conoce, vale 90 grados. Recuerda que los lados de un triángulo rectángulo se llaman cateto y el lado más grande se llama hipotenusa. Para poder darle nombre a estos seis cocientes, es fundamental siempre tomar como referencia un ángulo interno del triángulo rectángulo. Llamemos a este ángulo que seleccionamos como teta. Una vez establecido este ángulo de referencia, automáticamente podemos darle un adjetivo a cada cateto, de tal manera que el que se opone al ángulo se llama cateto opuesto y el que está junto al ángulo se llama cateto adyacente. Ahora sí, con estas tres cantidades, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, ¿cuántos cocientes diferentes se pueden realizar? Evidentemente, solo se pueden hacer 6 cocientes. Por ejemplo, el primer cociente es cateto opuesto entre hipotenusa, o al revés, hipotenusa entre cateto opuesto. Nota que estas dos cantidades, si se multiplicaran, daría por resultado 1. Esto significa que son cantidades recíprocas. Otro cociente que podemos encontrar sería cateto adyacente entre hipotenusa, o bien hipotenusa entre cateto adyacente. Estos dos cocientes, si se multiplican, también da 1. Finalmente, el penúltimo cociente que podemos encontrar sería cateto opuesto entre cateto adyacente, o bien cateto adyacente entre cateto opuesto, cuyos cocientes también, si se multiplicaran, dan por resultado 1 y son recíprocos. Entonces, nos damos cuenta que solamente existen 6 cocientes que se pueden realizar con los tres lados del triángulo. Estos cocientes son muy importantes en matemáticas. Por ese motivo a cada uno de ellos se les da un nombre especial. De tal manera que al primero de ellos se le conoce como seno. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y su recíproco se llama cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Al cosente cateto adyacente entre hipotenusa se le llama coseno y a su recíproco se le llama secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Al cociente cateto opuesto entre cateto adyacente se le llama tangente y a su recíproca se le llama cotangente. Entonces, como 6 son los cocientes diferentes que se pueden hacer con los tres lados de un triángulo, 6 son las funciones trigonométricas que un ángulo puede tener. Pero el concepto de función trigonométrica va un poquito más allá y no siempre se necesita de un triángulo para definirla, porque si el ángulo valiera más de 90 grados, entonces ¿cómo hallamos sus funciones trigonométricas? Para hacer esto, entonces es importante reconocer la siguiente definición que se da a las funciones trigonométricas y es asociada a un ángulo teta, pero se hace de la siguiente manera. Imagínate que tienes un ángulo teta cuyo lado terminal pasa por el punto P, X, Y. Además, imagina que la distancia del punto P al origen es R. Bajo estas condiciones, observa que nos estamos refiriendo al plano cartesiano. Sí, el plano formado por el eje X y el eje Y, en donde tenemos un punto arbitrario, que es el punto P, X, Y. Y siempre tenemos un lado inicial que será la parte positiva del eje de las X. Y tomando como lado inicial
Este siempre se forma un ángulo, cuyo lado final será el que pasa por P. Entonces, ¿cómo se hallan las funciones trigonométricas de un ángulo? Pues es muy sencillo. Solamente hay que saber las coordenadas del punto P y, claro, la distancia que tiene P al origen, que hemos acordado que llamaremos como R. Es importante tener muy presente que las variables X, Y y R están ligadas por esta igualdad que es muy conocida por todos. Y entonces, las funciones trigonométricas del ángulo θ se definen de la siguiente manera. Observa que no es necesario que exista un triángulo rectángulo para definir las funciones trigonométricas. Claro, el seno es y entre r y su recíproca será la cosecante, r entre y. El coseno es x entre r y su recíproca, la secante, será r entre x. La tangente es y entre x y su recíproca, la cotangente, será x entre y. Esta definición inclusive nos permite darnos cuenta que las funciones trigonométricas seno y cosecante serán positivas en los cuadrantes donde la y es positiva. Esto es en el primer y segundo cuadrante. El coseno será positivo en aquellos cuadrantes donde la x es positiva. Esto ocurre en el primer y cuarto cuadrante. Pero la tangente y la cotangente serán positivas en aquellos cuadrantes donde simultáneamente la x y la y son positivas. Esto ocurre en el primero y en el tercero. También es importante que finalicemos identificando a las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, utilizándolas, nos permiten encontrar algunas igualdades que siempre son verdaderas. Una igualdad que siempre es verdadera se llama identidad. Cuando una igualdad que siempre es verdadera tiene funciones trigonométricas, se llama identidad trigonométrica. Identidades trigonométricas, las básicas, no son muchas y las podemos agrupar en tres grandes conjuntos. Las identidades trigonométricas pitagóricas, que son seno cuadrado más coseno cuadrado de x igual a 1, 1 más cotangente cuadrada de x igual a cosecante cuadrada y 1 más tangente cuadrada de x igual a secante cuadrada de x. El siguiente grupo de identidades son las formadas por cocientes. ¿Y cuáles son? Solo son dos. Tangente de x igual a seno de x entre coseno de x y cotangente de x igual a coseno de x entre seno de x. Finalmente, el último grupo es el formado por las identidades recíprocas, que no son muchas, solamente son tres. La primera, seno de x por cosecante de x da 1, coseno de x por secante de x da 1 y tangente de x por cotangente de x da 1. Estas 8 igualdades son las 8 identidades trigonométricas fundamentales. Y recuerda que se trata de igualdades que son verdaderas para todo valor de x. Por supuesto, para todo valor de x en donde las funciones estén definidas. Muchas gracias.